hace unas semanas aquí en el programa de Derechos de la Universidad. El día de hoy tenemos una mesa redonda en la que es una combinación entre funcionarios públicos que se encuentran vinculados prácticamente a una formación académica muy sólida y dos profesores universitarios, uno de ellos investigador y otro del seminario de la facultad. Y entonces, para no interrumpir en el espacio de una conferencia a otra, miren ustedes, son gente muy conocida, ¿no? Adriana Favela ha sido juez electoral federal, una persona que tiene una amplia producción escrita, muchos de ellos sus artículos han sido publicados por parte de los libros del sector democrático que se hace cada año desde hace 2 años, y eso es una persona que está en la discusión y tiene una presencia académica relevante en materia electoral en el país. Desde hace muchos años, además que dos militar, acaba de tener el grado de doctora en Derecho, y eso pues nos permite a nosotros incorporar a nuestra asociación de colegios de profesores, ¿no? Actualmente es consejera en el Instituto Nacional Electoral. Concretamente, en el tema que tenemos el día de hoy, uno de los órganos que tienen una función especial en el pensamiento del futuro presidente de México es precisamente los órganos electorales. El otro ente funcionario público, hace muchos años, que ha estado en muchísimas posiciones, es don Alejandro Romero Murillo, doctor en Derecho también. Él tiene una amplísima producción literaria en materia sobre todo de rendición de cuentas, de auditorías, y actualmente ha sido nombrado por el nuevo gobierno de la Secretaría de Hacienda, bueno, el futuro gobierno, a partir del 1 de diciembre de la Secretaría de Hacienda, en una Contraloría que tenga como objeto esta lacra que en México se ha ido de cáncer, como lo llaman los políticos, de la corrupción administrativa, ¿no? Entonces ellos son esta generación que piensa que se puede acabar de manera definitiva con la corrupción a través de unos mecanismos de control racionales, razonables, jurídicos. Miguel Ángel Garita Alonso también ha tenido una trayectoria como servidor público, él ha sido director público en el Congreso de la Unión, ha tenido una presencia permanente en la Facultad de Derecho y de Obra Publicada, en la Autoridad General del Estado, la materia que ustedes cursan, avalado por la Facultad, escrito por él, en posición como compañero, ¿no? Actualmente es el director del Seminario de Teoría General del Estado, así que si alguno de ustedes tiene interés de ir elaborando sus trabajos ya para la tesis de licenciatura en su momento oportuno, pues lógicamente Garita Alonso es la persona indicada, que además pone mucho entusiasmo en la realización de esta actividad. Y principalmente al grupo del maestro Molina Piñero, está dentro de mi currículum como un aspecto principal. La otra cuestión aquí está Ime Flores, que ese sí es, él sí debería haber dicho estas palabras elocuentes. Bueno, Ime Flores es un joven investigador brillantísimo, desde luego. Yo tuve el privilegio de dirigirle su tesis doctoral en un momento de estos en que estaba en el poder de la doctorado por investigación, ¿no? Además, Ime Flores, y me da mucha satisfacción decirlo de manera repetida, de las pocas gentes que hicieron ese doctorado en lo que había combinado y que ha sido directo por parte del Colegio de Profesores que nos estudian en el extranjero. Él estudió una parte del doctorado aquí en la capital y otra parte en la Universidad de Harvard. Entonces él es un doctor que hizo primero el doctorado en México, posteriormente se doctoró en Harvard, de donde ha sido también docente y ha invitado en forma oficial, me parece una gran satisfacción, y la obra de él escrita es muy amplia, es el derecho, y es de los pocos juristas que tienen el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, es una gente muy distinguida y que ha trabajado y ha colaborado en los últimos años mucho de esta divulgación del pensamiento democrático en el Estado de Derecho constitucional. Entonces vamos a dar la palabra a la maestra Adriana Favela, posteriormente hablará Miguel Ángel Garita Alonso,
después Trujillo y finalmente Jaime Flores. Estaba invitado también Jaime Cárdenas, con quien hablamos sobre todo el día hace un par de días. Lógicamente él está muy ocupado porque estará en proceso de integración en el gobierno del licenciado López Obrador, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales no tiene la posibilidad de asistir. Le hemos pedido que él hiciera un análisis básicamente de este proyecto de ley que se tiene de seguridad nacional, ¿no? Esta cuestión que se dice que se militariza y no se militariza la seguridad pública en México. Entonces, doctora Ariela, pues gracias por la presentación y la invitación para estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues para mí es un honor estar en esta mesa. Y antes que nada, bueno, pues darle las gracias a ustedes que están aquí presentes también para escuchar estas reflexiones. Ya escuché, están estudiando Derecho, obviamente aquí en la facultad. ¿Todos tienen su credencial para votar? ¿Sí? ¿No? Todos los que la tienen, ¿votaron en la comunidad electoral? Sí. Bueno, y eso lo tengo que preguntar, porque como ustedes ya también escucharon, yo vengo de INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que obviamente somos los que organizamos las elecciones, y que también les expedimos su credencial de elector. A mí me toca, bueno, el tema de la mesa es causas de efectos jurídicos del viraje electoral 2018 versus la democracia pluripartidista en México. Y es un tema pues bastante interesante, porque ustedes recordarán que estas elecciones de 2018 pues son las más importantes en la historia de nuestro país, porque estuvieron en juego 18.299 cargos de elección popular en todo el país. Teníamos las elecciones a nivel federal, presidente de la República, diputaciones, senadurías, pero también tuvimos elecciones en 30 entidades federativas, elecciones concurrentes, y ahí están, obviamente, las gráficas. Y bueno, ustedes también para la elección presidencial saben que hubo 3 coaliciones de los 9 partidos políticos que teníamos. Ellos se fueron coaligando en 3 coaliciones. Ahí están los nombres de las coaliciones y quienes las integraron. Y también contamos con 2 candidaturas independientes de Margarita Zavala, que obtuvo la candidatura, pero luego renunció en mayo de 2018, y de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, que también estuvo pues, participando en la elección presidencial. Ahora, del análisis que se realizó por mi parte, las causas del viraje electoral en estas elecciones pues, se pueden deber a diversas circunstancias. Por ejemplo, a acciones de los partidos políticos. Por ejemplo, algo muy interesante que se dio fue que 2 dirigentes de partidos políticos, del Partido de Acción Nacional y de Morena, finalmente fueron postulados como candidatos a la presidencia de la República. Y ustedes también recordarán que estas personas, como dirigentes de esos partidos políticos en años anteriores, tuvieron acceso a los promocionales de radio y televisión que tienen derecho los partidos políticos. Y la verdad que este es un factor bastante interesante, porque estas personas estuvieron todo el tiempo, ¿no?, con presencia en la radio y televisión, utilizando estos tiempos de los partidos políticos. Luego, estas 3 coaliciones que finalmente ya se forman durante el proceso electoral, formalmente dicho, cada una de estas coaliciones tiene precandidatos únicos, ¿no? O si bien es cierto que en algunas coaliciones hubo algunos intentos de que algunas otras personas también participaran como precandidatos, lo cierto es que no brillaron mucho por sus personalidades. ¿Y qué son precandidatos únicos? Nosotros tenemos una fase del proceso electoral que se llama pre-campaña, y esas pre-campañas lo que hacen es una selección interna en los partidos políticos para definir quiénes van a ser sus candidatos. Y se supone que internamente tendría que haber varias personas interesadas en ser candidatos a un cargo de elección popular y tendrían que estar compitiendo entre ellos. Pero cuando tienes un precandidato único, quiere decir que solamente hay una persona dentro del partido político, o en este caso de la coalición, interesados para asumir el cargo, o bueno, asumir la candidatura a la presidencia de la República. Y aquí también es un factor bastante interesante, porque se tenía el criterio que cuando había precandidatos únicos,
en cada partido político, entonces no tenían por qué tener derecho a la radio y televisión. Pero nosotros desde el INE abrimos esa posibilidad de que sí aparecieran, porque ya también conocemos a los partidos políticos de que siempre están buscando la manera en estar pues, vulnerando la legislación, y entonces ya habíamos tenido elecciones anteriores donde también ya tenían una persona casi definida para ocupar la candidatura, pero lo que hacían era obligar a otras personas a que supuestamente también estuvieran participando, y estas personas que entraban en una especie como de acompañamiento a esas candidaturas, inclusive renunciaban a su derecho, imagínense nada más, a aparecer en los promocionales de radio y televisión. Entonces, obviamente es poco creíble que si tienes varias personas interesadas al interior de un partido político para ser candidatos, de estas 2 o 3 personas, los demás renuncian, aparecen en radio y televisión y siempre solamente está apareciendo uno. Entonces, en vez de aceptar estas condiciones de trampa, de vulneración a la ley, pues preferimos decir, bueno, si son precandidatos únicos, mejor que se aparezcan en radio y televisión, y así nos ahorramos como institución toda esta serie de maniobras para estar, pues de alguna manera, dándole la vuelta a la ley. Algo también muy interesante son las medidas implementadas por el INE. Nosotros obviamente organizamos las elecciones, pero para llegar a la organización de las elecciones tenemos que tomar una serie de acuerdos anteriores para poder sentar las bases y las condiciones que sean las más propicias para generar una contienda que sea equitativa. Nosotros pues, tomamos medidas afirmativas en favor de la paridad de género. ¿Saben qué es la paridad de género? No, bueno. La paridad de género implica que del total de las candidaturas que vayan a registrar los partidos políticos, la mitad tienen que ser destinadas a postular a mujeres en los cargos de elección popular. Y eso, por favor, queridas amigas que están aquí, queridas futuras licenciadas en Derecho, tomen nota, porque ustedes desde el 2014, en una reforma del artículo 41 constitucional, está el principio de la paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas. Y gracias también a este principio es que ahora tenemos tantas mujeres en la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y también en las distintas legislaturas de los estados. Pero no solamente es suficiente la paridad entre los géneros como principio constitucional, sino que también hay que buscar acciones afirmativas, que son acciones que tenemos que tomar las autoridades para ir acelerando la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular. ¿Y qué acciones tomamos? Por ejemplo, que las mujeres fueran registradas en el primer lugar de las listas de representación proporcional para senadoras y para diputadas, entre otras circunstancias. Y también tomamos medidas afirmativas para los grupos indígenas, para que estas poblaciones que son indígenas, que tienen una fuerte representación en los distritos, pues tuvieran un representante indígena en estos distritos, y también ahí pedimos la paridad entre los géneros. Luego, también tomamos medidas para fomentar la participación de personas con discapacidad, que es un sector de la población que está bastante marginado. Entonces nosotros, por ejemplo, en el INE, no sé si ustedes sepan, pero tenemos plantillas braille que se ponen sobre las boletas electorales para que las personas que tienen discapacidad visual y que conocen ese sistema braille lo puedan leer y puedan saber por quién van a votar. Tenemos mamparas especiales que se ponen arriba, sobre las sillas de rueda para que las personas se les garantice la asistencia al voto. También tenemos unas medidas que se toman en la instalación de las casillas para que las personas puedan acceder con sus sillas de ruedas, puedan entrar con los perros guías que utilizan las personas con discapacidad visual, entre otras medidas. Y también tomamos medidas para garantizar el derecho a votar de las personas trans. Son esas personas que cambian su manera de expresar su género y que nosotros tenemos que respetar esa circunstancia, y que también tenemos en nuestro país, acuérdense, tenemos 32 entidades federativas, y de esas solamente 4, Michoacán, Ciudad de México, Nayarit y recientemente Coahuila, ya están reconociendo la posibilidad
de darle sus actas de nacimiento a estas personas trans, ya con su nueva expresión de género, con un nuevo nombre y una nueva expresión de género. Y esto también es algo muy importante, pero muchas personas que son trans no tienen esas posibilidades porque viven, por ejemplo, en estados que no tienen esas circunstancias, y entonces, de todos modos, se les tiene que garantizar su derecho a sufragar. Otras medidas que nosotros también tomamos fue el combate al clientelismo electoral. El clientelismo implica que se les ofrezca algún tipo de dinero, de dádiva, de alguna circunstancia material también, a cambio de su voto. Los que votaron y que están aquí en este auditorio fueron sujetos de algún tipo de presión para votar, ¿no? Bueno, qué bueno. Y qué bueno que no están en estas circunstancias, porque también esta cuestión del clientelismo electoral se da comúnmente también en las comunidades más pobres y más marginadas de nuestro país. También algo muy importante es el combate a la desinformación. Ustedes han escuchado hablar de lo que son las noticias falsas, que también se van propagando, sobre todo por las redes sociales. Acuérdense que también las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Podemos tener efectos que sean muy positivos para tener acceso a la información, y eso creo que nosotros lo tenemos que valorar, y también una vía de expresión que nosotros podemos tener ahí sin tener que ser funcionarios públicos o una persona destacada, sino que podemos expresar nuestra opinión en las redes sociales. Pero ¿cuál es el aspecto negativo? Que muchas noticias que circulan en las redes sociales pues no son necesariamente verdaderas, y aquí también existen estudios que nos muestran que todo lo que se hace viral no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, ¿qué hizo el INE para combatir la desinformación? Bueno, pues firmamos memorándums o convenios de colaboración con Facebook, con Google, con Twitter. Y lo que nosotros básicamente pactamos con esas redes sociales o con Internet fue que cada vez que existiera una noticia falsa en relación con el INE o con las actividades que nosotros desarrollamos, entonces inmediatamente ellos nos iban a alertar para que nosotros pudiésemos dar la información que es verídica, que es correcta y que es la institucional. Entonces, la única manera en que se puede combatir la desinformación, adivinen cómo es, pues con información que se proporcione por la propia institución. ¿Y cuáles fueron algunas de estas noticias falsas? Por ejemplo, decía que si se tenía credencial de elector expedida por lo que fue el IFE, entonces no iban a poder sufragar el día de la jornada electoral, y eso era totalmente falso, porque mientras esas credenciales estén vigentes, ¿se acuerdan que la credencial del elector que nosotros expedimos tanto el IFE como el INE tiene una vigencia de 10 años, y si no, chequen en su credencial, ahí está la vigencia? Entonces, obviamente nosotros salimos a decir que eso no era cierto, que se podía votar tanto con las credenciales del IFE como con las del INE mientras estuvieran vigentes. Y así ahí hubo algunas otras noticias falsas. Luego, también se tomaron acciones que privilegian la voluntad de los electores en la emisión del voto. No sé si ustedes recordarán también que luego en Twitter y en algunas otras redes sociales aparecieron algunas noticias que decían que si en la boleta electoral se marca, para que quedara claro, tenías que marcar AMLO, ¿no? Y que lo tenías que decir, o sea, dejar así claro. Pero entonces, las personas que tuvieron esta campaña lo hacían, pero con el afán de anular el voto, porque las reglas que se marcan en la legislación electoral es que solamente tienes que marcar una casilla con la opción política que tú quieres estar apoyando. Pero el INE también, consciente de lo que sucede en la sociedad, y también para hacernos cargo de estas situaciones, y también para que no se desinforme a la gente y se puedan provocar circunstancias pues adversas, nosotros lo que hicimos fueron varios acuerdos precisamente definiendo cuál era la manera correcta de votar. Acuérdense que nosotros lanzamos una campaña muy importante en el sentido de que votaran lo más sencillo posible, que nada más marcaran una opción. Pero también se le hizo hincapié en que si ustedes tenían alguna duda por haber escuchado estos mensajes, ¿no?, de que tenías que poner AMLO o las otras opciones, ¿no?, MIR o
Ricardo Alnagro, quien haya sido el Bronco. Entonces también lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, si el ciudadano le pone en la boleta AMLO, aunque se salga del recuadro del partido político, yo les preguntaría, ¿hay una duda respecto de por quién se votó? Pues no. Entonces el voto tendría que ser válido, ¿sí? Y si hubieran puesto, déjenme usted, el Bronco, entonces el Bronco es el apodo o la manera en que también se le conoce a este Jaime Teodoro, que es el actual gobernador de Nuevo León. Si le hubiera puesto el Bronco, pues tampoco hubiese habido ninguna duda de por quién se había sufragado. Entonces nosotros lo que tenemos que respetar y fomentar como autoridad electoral es que se cuide la voluntad de los electores expresados en las urnas, ¿sí? Y entonces mucha gente que votó de esta manera que yo les mostraba aquí como un ejemplo, pues esos votos pues, fueron válidos. Entonces también las personas que habían lanzado esta campaña con el afán de que esos votos fueran nulos, pues entonces pues ahora sí que les salió mal su plan, porque entonces esos votos emitidos de esa manera pues fueron válidos, ¿no? Y se contabilizaron y ya no hubo ningún tipo de circunstancia anómala. Entonces, estos son a grandes rasgos los temas que yo digo que son las causas del viraje electoral de 2018. Tengo toda una presentación, que ya sé que son más 15 minutos, bueno, que ustedes también pueden aquí acceder a esta información, si es que les interesa, ¿no? Y que están como poniendo cada uno de estos temas. Y que aquí tengo, por ejemplo, pues, casos del 2017 en las elecciones de las gubernaturas de Coahuila, de Nayarit, no me recuerdo, bueno, de Coahuila, del Estado de México, donde solamente tenían supuestamente, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Tenían dos candidatas morenas, Delfina Gómez y una persona que se llama Ana América Rivera, que nadie conocimos. Y que esta persona, si no me recuerdo, inclusive renunció a los tiempos de radio y televisión del partido Morena, ¿sí? Entonces, por eso les decía, pero no creo que solamente era ese partido político. En el Partido Acción Nacional, igual, en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota estaba compitiendo contra otras 10 personas que eran como precandidatos. ¿Ustedes sabían? No. Ni yo tampoco, ya yo soy consejera electoral. Pero no creo que por ignorantes, sino porque realmente nunca accedieron a los tiempos de radio y televisión. Y vean también algo, bueno, ya no se puso aquí, pero en otra presentación sí teníamos, por ejemplo, las cartas de estas personas que decían, oye, pues yo sí soy precandidato, pero es que a mí me da mucha pena salir en radio y televisión, entonces yo no quiero salir, entonces mejor que el partido los utilice en lo que sea, ¿no? O para otros precandidatos. ¿Eso es creíble? No. Claro que no. Y por eso yo les decía que en vez de propiciar esta circunstancia, pues mejor dijimos, bueno, que haya candidatos únicos, y entonces, precandidatos únicos y que accedan a la radio y a la televisión. Y de los acuerdos que yo les hablaba de paridad de género, que recuerden, paridad de género es la mitad de las candidaturas son para las mujeres. Bueno, pues nosotros también emitimos estos acuerdos que también trajeron como pues como resultado que se accediera un número muy importante de mujeres a los cargos de elección popular. Aquí están, por ejemplo, los votos, que yo les decía, el voto para Margarita Zavala, adivinen cómo era, como seguía apareciendo en la boleta electoral, porque ella renunció hasta mayo de 2018, nosotros ya teníamos las boletas electorales, y ya no las podíamos volver a hacer, porque son millones de boletas electorales. Si no mal recuerdo, nosotros mandamos a hacer más o menos como unos 89 millones de boletas electorales, porque son el número de personas que aparecen en la lista nominal de electores. Entonces, este voto para Margarita Zavala, si ustedes no marcaban, iba a ser un voto nulo, porque esta persona ya no estaba compitiendo. Y también lo que yo les comentaba aquí, que podían poner el sobrenombre de una persona, su apellido, el nombre, o cualquier circunstancia que lo identificaran plenamente.
Ahora, les decía que bueno, lo importante es que también todas estas circunstancias trajeron como resultado, obviamente, que una coalición, Juntos Haremos Historia, obviamente encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pues ganara la elección presidencial de una manera muy contundente, también lo que hace muchos años no pasaba en México. Acuérdense que en el 2006 apenas se ganó la elección, pues por un casi menos de un punto porcentual entre Felipe Calderón y también Andrés Manuel López Obrador, y con Peña Nieto logró una diferencia más importante, pero eran como unos 6 puntos porcentuales. Pero aquí el 53% de la votación fue para AMLO, y entonces, comparado con el que quedó en el segundo lugar, pues eran más de 20 puntos porcentuales, ¿no? Vean también cómo, con las medidas afirmativas que nosotros tomamos en el INE, vean cómo ya también la Cámara de Diputados y Senadores se está integrando con un número muy importante de mujeres, casi logrando la paridad, o sea, casi logrando el 50%. Y sí me lo recalco aquí a las mujeres, porque espero que ustedes pronto puedan ser diputadas, senadoras, y también espero que aquí los señores y jóvenes hombres que se encuentran también se sumen al esfuerzo para ir empoderando a las mujeres, y la única manera en que podemos cambiar esta sociedad es cuando se le dé su lugar a la mujer y se respete. Y también vean cómo estamos en el 91, un 7,6%, y cómo ya tenemos un 49-48%, ¿sí? Pero esta lucha que hemos estado dando durante años las mujeres, hay que continuarla. Y pero adivinen también que tenemos un programa muy grande. A mayor participación de las mujeres en la política, aumenta un fenómeno que es terrible, que es la violencia política en contra de las mujeres. Y ahí los hombres nos tienen que también ayudar a erradicarlo. Porque hay algunos hombres, no los que están aquí, pero algunos hombres, o la mayoría de los hombres, piensan que cada cargo que ocupa una mujer es un espacio menos para ellos. Entonces, eso desde ahí ya genera enojo, violencia y otras circunstancias, y las obliga muchas veces a renunciar a sus cargos de elección popular. A nivel federal no sucede tanto, pero sí sucede a nivel municipal. Y bueno, aquí están las gráficas con todas las comparaciones en relación con lo que sucedió en el 2015, el 2018, y también ya vean cómo quedan integradas las cámaras del Congreso de la Unión. Y aquí también algo muy importante. De los 9 partidos políticos que teníamos, 2 perdieron el registro, que son Nueva Alianza y Encuentro Social. Pero vean también este fenómeno. ¿Y saben por qué perdieron el registro? Porque no alcanzaron el 3% de la votación que exige la propia Constitución. Pero en el caso de Encuentro Social, ellos tienen hasta 64 legisladores. Entonces también ahorita ellos impugnaron el acuerdo del INE, por el cual nosotros les cancelamos el registro, y ellos lo que están alegando ante el Tribunal Electoral es que, ok, no obtuvieron el 3% de la votación, pero sí obtuvieron un número importante de legisladores, y que esa representación que lograron de la sociedad también les tendría que valer para seguir conservando su registro. Y eso pues todavía no se ha resuelto. Y bueno, y también lo que hemos visto en esta legislatura, algo muy interesante, los partidos políticos empezaron con un cierto número de legisladores, pero ya muchos de ellos han ido migrando a distintas fuerzas políticas, ¿no? Sobre todo los del Partido Verde, que acuérdense, casi iniciando, muchos de ellos se fueron a Morena. Digo, está bien, pero son fenómenos que anteriormente pues no se daban con esta circunstancia tan importante. Las conclusiones rápidamente. Bueno, en este proceso electoral tuvimos retos de gran complejidad, y bueno, finalmente todo este escenario lo que nos llevó fue un triunfo contundente de la persona que estaba postulada a la presidencia de la República. Esta cuestión de la participación de 2 dirigentes partidistas después como candidatos a la presidencia de la República, sabiendo todo el tiempo en radio y televisión, pues también, discúlpenme que lo diga, pero sí genera una sobreexposición. O sea, todos conocíamos a Andrés Manuel López Obrador, conocíamos a Ricardo Anaya, por este tiempo que siempre estuvimos saliendo en la radio y televisión, y creo que es una circunstancia que se tiene que regular. Y las acciones afirmativas para impulsar a las mujeres tenemos que continuarlas, no tenemos que dar marcha atrás.
Lo más importante es combatir la desinformación, obviamente las noticias falsas, eso lo voy a repetir con información. Y también hay una tendencia importante a reducir el número de partidos. En el 2015 teníamos 10 partidos políticos, uno perdió el registro, el Partido Humanista. Entonces, en la elección de 2018 fuimos con 9 partidos políticos nacionales, 2 de ellos supuestamente ya perdieron el registro, les digo porque Nueva Alianza sí ya se confirmó la pérdida del registro el día de ayer precisamente, pero falta encuentro social. Y también ahí tenemos que pensar qué queremos como sociedad. Si queremos un pluripartidismo o ir a un bipartidismo o un partido único, que eso también puede ser algo peligroso, ¿no? Y bueno, y organizar la legislación pues también puede hacer las reformas que se necesiten. Entonces, le repito, yo soy Ana Favela, soy consejera del INE, agradezco la oportunidad, doctor Molina Piñeiro, por estar aquí. Y bueno, estoy a sus órdenes, ahí están mis redes sociales. Y cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto, se las puedo aclarar o por lo menos podemos platicar. Y ahí están las redes sociales para que también me puedan buscar o hacer algún tipo de comentario. Muchísimas gracias. Muy bien, pues como lo expresó hace unos momentos el doctor Molina Piñeiro, pues se han organizado estas mesas precisamente para todos ustedes, como estudiantes de la Facultad de Derecho, y como lo ha dicho la doctora Varela, como futuros actores políticos de nuestro sistema político mexicano. Antes que otra cosa, pues yo quiero agradecer y felicitar al doctor Molina Piñeiro por la organización de este evento muy importante en este momento de cambios que estamos viviendo en el país. Y también propiamente agradecer esta invitación de participar con los maestros, doctores en este presidium, que ya vimos que son profesores, maestros de primera calidad, y por eso pues yo me felicito también por estar aquí compartiendo esta mesa con ellos. Propiamente la mesa en el entorno en que nosotros nos desarrollamos se refiere, como lo ha manifestado la doctora Favela, a las causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 contra la democracia pluripartidista. Bien, en este sentido, nosotros hemos preparado una conferencia por escrito, de la cual por cuestiones de tiempo pues no voy a desarrollar por su amplitud, pero que sin embargo este trabajo lo entregaré al doctor Molina para su publicación, y en donde propiamente el tema al que yo me refiero es el relativo a que estas causas de las elecciones pasadas que todos vivimos ya como actores, ya la mayoría de ustedes, como lo manifestaron, tienen su credencial de elector, y muchos de ustedes ya participaron en este proceso electoral, es decir, ya dentro de la soberanía ya tomaron la decisión de los gobernantes que van a estar pendientes del sistema en los próximos años. Y en este sentido, pues yo siempre he considerado que siempre que hay una campaña política, electoral, elecciones, pues siempre hay vencedores y vencidos. Yo creo que es uno de los aspectos que dentro de nuestra cultura debemos de aprender en primer término, a ganar y a perder, y en donde no siempre se gana y no siempre se pierde.
Pero sí estoy seguro que aquellos que ganan es porque tienen un mayor talento, una mayor disciplina, una mayor preparación. Y en este sentido, bueno, independientemente de que ambas circunstancias nos sirven de aprendizaje, porque también de la derrota se aprende, no únicamente del triunfo, pues en este aspecto, pues de alguna manera, pues no todos queremos ser perdedores. De tal suerte que en esta ponencia que yo he preparado y que va relacionada propiamente en esas causas que generó esas últimas elecciones, que de alguna forma ya era una circunstancia que ya se venía dando, es el relativo a la fragmentación del sistema de partidos. Hemos revisado algunos autores de los cuales también hemos aprendido, y nosotros consideramos como ellos que los políticos y los funcionarios hablan desde su espacio, como bien lo ha hecho en su calidad de funcionaria del INE la doctora Varela, y nos ha informado bastante bien de lo que se hizo dentro de este proceso electoral, el cual pues yo estimo que nos debemos de sentir satisfechos, porque hay una tranquilidad después de haber vivido esa experiencia ciudadana, ese experimento en donde propiamente participan millones de ciudadanos para que con su voto se conviertan en cargos públicos aquellos candidatos que participaron en la contienda. Me parece de primera la información que nos acaba de dar la doctora, y los políticos también hablan desde sus partidos políticos, hablan a su manera, y nosotros pues hemos aprendido que de esa información que se genera debemos de aceptarla con cierta precaución, con cierto cuidado para su análisis, de tal suerte que nosotros como académicos nuestra tarea es observar a los políticos, a los partidos políticos, a los funcionarios, observarlos y analizarlos. Esa es nuestra tarea que nosotros tenemos en este ámbito de la academia, y de alguna forma pues sacar algunas conclusiones, algún diagnóstico, y por supuesto siempre algunas propuestas. Las propuestas no siempre serán las mismas que proponen desde el ámbito del partido político, desde el ámbito del órgano de gobierno, pues van a ser diferentes a las propuestas que nosotros hacemos desde nuestro ámbito académico. Es decir, nosotros propiamente no tenemos mayor interés más que las cosas funcionen de manera adecuada, y hacemos ejercicios a fin de que ayudemos a los representantes que se encuentran en los órganos de gobierno pues a reflexionar para que ellos adopten las mejores medidas que seguramente deben de ir encaminadas siempre al interés general, al interés social. Esa es propiamente la dinámica que nosotros hacemos. Por ello, en esta mesa de trabajo para los estudiantes, pues nuestro propósito es generar esta información para que conjuntamente con los profesores la analicen y en ese sentido pues saquemos no únicamente la información que estamos viviendo, sino también nuestras propias conclusiones. En efecto, siempre en toda campaña política, como sucede, como todos sabemos, campaña, pues es un término bélico. Siempre cuando le dicen al militar, cuando no está en paz, en tiempo de paz, ¿en dónde anda? Pues anda en campaña, anda en combate, y siempre en estas confrontaciones pues hay de alguna forma resultados, para bien o para mal, es una campaña, y en esta campaña política pues obviamente dentro de los que ganan y de los que pierden, pues seguramente algunos saldrán de alguna forma no bien librados
en esa campaña electoral de acuerdo al resultado, y finalmente, pues con el voto que se otorga del ciudadano, pues es precisamente ahí la determinación del ejercicio soberano. Nosotros observamos que a través del desarrollo político de tiempo atrás, la idea dentro de nuestro sistema democrático, como todos sabemos, es generar un sistema de partidos, es decir, un sistema que propiamente surge, pues diríamos ya de años atrás, en donde veíamos que antes era un solo partido hegemónico que gobernaba y que pues la pretensión fue hasta ahora, hasta nuestros días, es decir, generar un sistema de partidos, derivado obviamente del mosaico social que nosotros tenemos dentro de nuestro país. De tal manera que los partidos políticos, desde un punto de vista ideológico, representen a los diversos sectores de la sociedad, y por eso vemos diversos partidos políticos representativos de ideologías, porque, bueno, pues dentro de este esquema en el que nos desarrollamos, pues hay una pluralidad de ideas y de ideologías, y lo más adecuado es que dentro del escenario político todos esos sectores de la sociedad tengan una representación a través de estos cauces de carácter democrático, y de ahí pues ir generando propiamente este sistema de partidos. En efecto, pues en este proceso electoral observamos que participaron diversos partidos políticos, como lo ha mencionado la doctora Favela. Sin embargo, como el ejercicio al que nos ha puesto a trabajar el doctor Molina es el viraje que se dio en este proceso electoral, es decir, el cambio de estos partidos que estábamos acostumbrados a que siempre obtuvieran el triunfo que nosotros ya conocemos, y que de manera tradicional pues ya se hablaba hasta de un tripartidismo, es decir, nada más tres partidos políticos que de alguna forma o ganaba uno o ganaba otro, que ustedes identifican como el PRI, como el PAN y como el PRD. Sin embargo, vemos que en este proceso electoral pues ya no sucedió así. Sucedió con un nuevo partido político que tiene escasos años de haber nacido, y que propiamente la sorpresa fue que, pues propiamente, como dicen, se llevó el carro completo. ¿A qué se debe? Ese es el análisis que desea el doctor Molina Piñeiro, que nosotros hagamos alguna opinión sobre este aspecto. Precisamente yo estimo que ese viraje que se dio, pues es derivado a esa fragmentación de los partidos políticos que existen. Diríamos, ¿por qué esa fragmentación? Porque existe una menor comunicación de los partidos políticos con los ciudadanos, de tal suerte que los partidos políticos vemos que no representan realmente a la ciudadanía. Quiere decir que ahí hay una falla. En este sentido, pues yo creo que los partidos políticos, después de estos resultados, deben de tomar en cuenta que realmente no hay una representación auténtica de su militancia. Lo que yo les platico aquí de manera breve, porque quiero ser breve aquí unos 5 o 6 minutos, si me permite, doctor Molina, para no cansar al auditorio también y no se nos vayan a dormir, como vemos ahí que algunos ya están cabeceando, y por eso voy a levantar la mano para despertarnos, ¿verdad? Entonces vemos que en efecto pues los partidos políticos han perdido presencia con la ciudadanía, y eso genera pues cierta fragmentación, y a decir de los analistas, la fragmentación se presenta en los partidos políticos cuando después de un proceso electoral pues vemos que ese voto que persiguen ya propiamente con los ciudadanos pues no se acerca
o hay una lejanía con la mayoría absoluta, es decir, del 50% de la votación, pues se queda muy abajo. Entonces, yo diría que esa es una cuestión en donde nosotros observamos que el sistema de partidos, que es un sistema sólido para la democracia, está fragmentado, ¿ah? Está dividido, está débil este sistema, por lo cual, pues yo diría que después de este ejercicio democrático que se hizo, pues los ciudadanos y los órganos representativos, en el órgano legislativo, en los órganos electorales, debemos de reflexionar para eso que estamos observando que no está bien, pues tratar de componerlo, porque el sistema de partidos, si bien es cierto que ha sido duramente criticado los partidos políticos por los ciudadanos, pues debemos de ver qué es lo que sucede en los partidos políticos. En este sentido, pues hay una falta de identificación con los ciudadanos. Por otra parte, vemos también que lo que sucede aquí, como lo mismo sucede en otros países, estamos viviendo un cambio generacional de circunstancias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, en donde propiamente los ciudadanos, como todos ustedes, tienen otra perspectiva, tienen otra información analítica, es decir, ya no son el mismo cuerpo electoral que existía hace 15 o 20 años. Vemos que hoy los ciudadanos están mejor informados por la cuestión de carácter tecnológica, tienen la información a la mano. Ahora, si ustedes no traen el celular, pues se sienten desprotegidos. Si no duermen con el celular, pues hasta tienen pesadillas. En fin, tienen la información ahí ya cercana y le están preguntando de manera constante al celular si la información la tienen al día, aunque es cierta información de la cual pues debemos de valorar y no confiarnos también en esa información que día a día pues los medios de comunicación, las redes sociales nos transmiten. También debemos ser muy cuidadosos con esa información, pero en fin, es información que nosotros debemos de analizar. En este sentido, pues la fragmentación de los partidos políticos, diríamos, pues es muy amplia. La democracia interna de los partidos políticos también está en entredicho. Debemos de revisar esa democracia porque hay descontento de quienes participan en los partidos políticos y no logran sus propósitos, sus objetivos, y por lo tanto pues hay un divorcio de la militancia con el partido político. Por otra parte, también observamos que existe corrupción en los partidos políticos, ¿verdad? Y este sentido pues desalienta también, y eso precisamente genera una situación delicada, sobre todo cuando los partidos políticos en un proceso electoral eligen a sus candidatos y tal vez no sean los mejores candidatos que mandan a la contienda política. De ahí que pues nosotros vemos que dentro de esta fragmentación diríamos que existe una crisis de los partidos políticos, que son parte fundamental de la democracia y que nosotros debemos de observar. A decir del doctor Fernández Ruiz, que es un gran maestro de nuestra facultad y de nuestro posgrado, existen crisis de los partidos, sobre todo en nuestro país, como sucede en otros países, en donde se observa una degradación en los partidos políticos derivada del incumplimiento de los propósitos generales que justificarían su existencia como consecuencia de su carencia de su democracia interna, corrupción y nepotismo de sus dirigentes. La creación y registro de partidos ficticios creados como negocios de alto rendimiento de utilidades por familias de empresarios como la familia Riojas, la familia González, que han contribuido al descrédito de los partidos políticos y han generado un desprestigio que se incrementa al permitirse de una creación de partidos políticos
en contravención con la norma. Y así podemos seguir mencionando, y eso pues generó en este proceso electoral un desencanto, independientemente de, pues tal vez, mandar a las campañas electorales a los candidatos que no fueron un producto auténtico de una selección interna de los partidos políticos. Eso, como ven ustedes, y de acuerdo a los datos que nos ha proporcionado la doctora Favela, que es quien tiene la información de primera mano, pues todos los demás partidos quedaron muy bajos en este proceso electoral y la ciudadanía dio un viraje a un nuevo partido político. Es decir, en este caso es una reacción de que la ciudadanía, cuando hay un desencanto de esos partidos políticos, pues se va con los nuevos partidos políticos. En este caso, pues se fue con este nuevo partido político que es Morena. En efecto, bueno, pues es un partido político joven que, como comentaba el día de ayer el senador Monreal, de manera sorpresiva, pues este partido político ganó la elección en lugares en donde nunca se había pensado ganar, que no eran de izquierda, sino eran de auténtica derecha o inclinados a la derecha, y como consecuencia pues el triunfo fue rotundo, no únicamente, como lo mencionó la doctora Favela, en cuanto a la presidencia de la República, sino también en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las entidades federativas, en la Ciudad de México. Bueno, esa fue la reacción y ese fue el viraje, en donde yo estimo que eso pues generó propiamente un desencanto de los partidos políticos y como consecuencia la fragmentación del sistema de partidos. De ahí que tenemos que hacer un análisis de recomposición. Efectivamente, la doctora Favela, y estoy utilizando su ponencia, ya voy a terminar 2 minutos, en el sentido de que tenemos que hacer un análisis de recomponer aquello que no se observó adecuadamente. Es decir, tenemos que analizar por qué estos procesos electorales son muy costosos. Realmente se invierte mucho, si bien es cierto que es un elemento fundamental el desarrollo de la democracia en nuestro país, también debemos de reconocer que cuesta mucho dinero cuando existen algunas otras carencias de carácter social y en donde tenemos que hacer una mejor distribución de los recursos económicos y debemos propiamente de revisar todos estos aspectos para disminuir el monto económico que se utiliza en los procesos electorales. Yo creo que esa sería una cuestión, el sistema de partidos, la selección interna de los candidatos, una mayor identificación de los partidos políticos con la militancia y con la ciudadanía, de tal suerte que vemos aquí, dentro de nuestra consideración, 3 o 4 propuestas, y diríamos que una de ellas es la reducción drástica del subsidio a los partidos y disminución de los topes de los gastos de campaña, es decir, gastar menos dinero en estos ejercicios. Pues eso en una clase de derecho electoral se diría, pero es propiamente una propuesta muy concreta. La segunda, vemos ahí que hay una gran manipulación en las encuestas electorales que muchas veces desorientan a los electores, y en este sentido debemos de ser muy cuidadosos con las encuestas, toda vez que muchas veces esto violenta el voto. Si nosotros ya sabemos a través de los encuestadores que alguien va a ganar, pues ya para qué vamos a la elección. La tercera, reducción del número de diputados y de senadores, toda vez que el aumento tanto de los diputados de mayoría como de representación proporcional ha ido en aumento, y eso precisamente fue generado por el partido hegemónico con el propósito de generar mayores escaños para los partidos de oposición, pero llegó el momento en que tenemos un Senado, diríamos, muy abultado, muy numeroso, raro,
en cuanto a su proceso, a su sistema electoral, y lo mismo también en la Cámara de Diputados. Yo creo que ese debe ser un reto, analizarlo, no nada más disminuir el número por disminuirlo, sino sí hacer un análisis, un diagnóstico, pero a nuestra consideración, esto, de la forma en que se fue creando propiamente la integración del Senado y de la Cámara de Diputados, obedece a otros términos, debemos de adecuarla a nuestros tiempos. Por otra parte, tenemos que analizar la reforma de las alianzas electorales. Yo creo que ahí fue un aspecto, como ustedes ven, que impactó eso de unir el agua con el aceite, como que no fue muy adecuado, el PRD con el PAN, con el fin de ganar una elección. Pues ahí está el resultado. Yo creo que esas alianzas deben de revisarse toda vez que los partidos obedecen ahora desde un punto de vista constitucional a un criterio de carácter ideológico. Si yo estoy con una ideología y me suman con otra que es totalmente diferente, pues eso realmente genera confusión. Se tiene que analizar. Finalmente, propiamente lo de las candidaturas independientes, como ya se mencionó, pues se debe de revisar eso de la participación de los candidatos. Hubo problemas, como ustedes ven, en la selección de los candidatos independientes. Yo creo que esa figura que obviamente es el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, pero que realmente en nada conlleva para el mejoramiento de nuestro sistema electoral. Sin embargo, pues pugnamos porque sigan las candidaturas independientes, pero bajo otros criterios más razonables que les permitan efectivamente a la ciudadanía que pretenda participar en un proceso electoral y no ir con un partido político, pues disminuyan esos requisitos. En fin, compañeros, nosotros podríamos seguir aquí hablando. Realmente es un tema muy importante de actualidad. Ya propiamente dentro derivados de este proceso electoral, pues ya hay algunos órganos de gobierno que ya están instalados, como son las cámaras, algunos congresos locales, ya las alcaldías en la Ciudad de México. Es decir, ya hay un producto. El próximo 1 de diciembre se instala la presidencia de la República y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, por una parte, repito, debemos de estar satisfechos de que de alguna manera no hubo una explosión como resultado de ese proceso electoral. Sin embargo, tenemos que analizarlo, recomponerlo y atenderlo con el fin de que esto no tienda a un desgaste mayor. En este sentido, pues, es nuestra participación, y yo creo que esto servirá fundamentalmente para que, como lo hemos mencionado, no únicamente para ser mejores ciudadanos, sino para ayudar a la población a que sean mejores ciudadanos, y por otra parte también nosotros como estudiosos dentro del derecho, ayudar a los ciudadanos en su momento y en su caso a defender sus derechos políticos. Yo les agradezco su atención, jóvenes estudiantes, y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, muy amables. Muy buenos días. Desde luego agradezco la invitación de mi maestro, el doctor Luis Molina, para participar en esta mesa con celebridades, como ustedes ya lo han escuchado, mis antecesores en el uso de la palabra, y seguramente concluirá el doctor Iner Flores. Antes de nada, comentar que en las mesas de COPUEX siempre se abre un periodo de preguntas y respuestas, de manera que le rogamos que vayan tomando nota para que podamos interactuar después de nuestras participaciones. Dicho lo anterior, quiero centrar mi presentación en tratar de articular 5 ideas con ustedes y para ustedes. Mi punto de partida es que
quiero centrar esta causa del viraje electoral que el país vivió y va a seguir viviendo en la consolidación de la rendición de cuentas, o lo que mejor se dice en un lenguaje más cotidiano, en el combate a la corrupción. Para ello quisiera yo recordarles, utilizando la teoría de un distinguido politólogo argentino, don Guillermo O'Donnell, que identifica tres tipos de rendiciones o tres vertientes en la rendición de cuentas. La horizontal, que no es otra cosa sino la división de poderes. La vertical, que es el sometimiento al referendo electoral, y vaya que lo vivió el país, con 30 millones de votos en favor de un partido joven que hoy domina la política nacional. Y dice don Guillermo en su tercera vertiente, la rendición de cuentas diagonal, que no es otra cosa sino la rendición de cuentas en sede parlamentaria. También dentro de esta primera idea, comentar con ustedes que mi punto de vista es que los dos componentes fundamentales de la rendición de cuentas son la transparencia y el combate a la corrupción. En este orden, una segunda idea, decirles que la corrupción ha cambiado en su concepto y en sus manifestaciones. Hemos pasado de aquel basamento que ofrece la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el que nos decía que la corrupción era obtener un beneficio de manera ilícita, y hemos pasado a dos etapas posteriores. La siguiente sería como una construcción social en donde vamos construyendo una serie de expectativas comunes, y cuando la corrupción construye esos beneficios comunes y quedan impunes, se va imitando, se va reproduciendo la corrupción para llegar a una tercera, y que yo califico de letal etapa, que sería la captura del Estado. ¿Qué significaría esto? Precisamente cuando se materializan las decisiones de política pública en el Estado por parte de grupos de interés en los que domina precisamente este adjetivo de corrupción y esta conducta de corrupción. Como una tercera idea, quiero compartirles a ustedes cómo podemos medir la corrupción. Y verán por qué hago todo este gran preámbulo. Miren, la corrupción se puede medir de tres maneras. Una, y la más extendida, es a través de las encuestas, a través de una percepción. Amplísima difusión tienen estas encuestas, en donde a población abierta, todos nosotros, o población objetiva, grupos de interés, hoy de manera muy señalada con las llamadas ONGs, se mide cuál es la percepción que tenemos de manera muy legítima respecto de las causas y los efectos de la corrupción. Una segunda forma de medir la corrupción son los resultados de la fiscalización y de las auditorías. Prueba de ello, a manera de un ejemplo muy conocido, es el caso de esta estafa maestra, así llamada esta triangulación de recursos, que si no se hubiera fundamentado en datos provenientes de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, hubiera quedado como un trabajo periodístico de corte amarillista, pero sin ese espíritu. Y una tercera, que tiene poca difusión en este país, es la medición de capacidades institucionales. Nuestro referente más conocido a nivel internacional es el índice de gobernanza del Banco Mundial, y por nuestra parte hemos propuesto un par de índices a los que solamente voy a enunciar. Un índice de fiscalización y control parlamentario, y un índice de fortalecimiento institucional y confianza ciudadana, que esto sería objeto de otra conferencia en sí misma.
Cuando les hablo de estos tres factores para medir la corrupción, lo que procuro es decirles que lo ideal será ir combinando más de un factor para medir adecuadamente la corrupción y al medir la corrupción para determinar cuáles son las mejores medidas que hay que tomar para su combate. Una cuarta idea es que hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción desde 2015 que nos ofrece un nuevo paradigma en el combate a la corrupción por tres vertientes, una vez más. La primera es que a las instituciones y sistemas preexistentes se les ha coordinado con un enfoque sistémico y se les ha fortalecido institucionalmente. Una segunda es que hay una distribución de competencias. Basta recordar que hay una ley general del sistema anticorrupción y una ley general de responsabilidades administrativas, lo que propicia que este sistema anticorrupción sea una moneda con dos caras. Una cara federal y una cara de las entidades federativas. 32 sistemas por cada una de estas entidades. Y el tercer paradigma que nos ofrece este sistema es que estamos pasando del combate de los hechos a las redes de corrupción, precisamente para evitar esa captura del Estado, para inhibir esa construcción social y desde luego para ir fomentando una cultura diferente en el basamento que da origen a la corrupción. Ahora bien, si ya tenemos un sistema nacional anticorrupción, ¿por qué no han mejorado nuestros índices de percepción? Les voy a dar un dato. En 2014, nuestra medición en transparencia internacional era de 35 puntos, desde luego difundida por Transparencia Mexicana. Con estos 35 puntos, que ya era bajo de un puntaje máximo de 100, se instrumenta este sistema anticorrupción. Y miren ustedes, de 2015 a la fecha, hemos ido perdiendo promedio un punto por año. En 2015 bajamos a 31 puntos, 2016 a 30 y 2017 a 29. Bueno, ¿qué está sucediendo en consecuencia? Tenemos cómo medir la corrupción, ya les decía, cómo entender la corrupción, cómo se manifiesta este nuevo paradigma, qué es lo que nos hace falta. En mi concepto, que es la idea central de esta plática con ustedes y para ustedes, es que lo que nos hace falta es una agenda apropiada y pertinente de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Miren, yo tengo una serie de propuestas en algún libro que he tenido la circunstancia de publicar, y en el último libro colectivo del doctor Molina Piñeiro también destiné un artículo a este propósito. Miren, solamente me voy a referir a dos puntos que propongo de agenda. Uno es configurar una agenda transversal. ¿Qué significa? Una agenda común. Si ustedes recuerdan, hay 7 actores participantes en el sistema anticorrupción. Cada uno trae su agenda. Debemos ir construyendo una agenda en común. Déjenme llegar a esta quinta y conclusiva idea a propósito de esta mesa. En efecto, hay 7 actores, pero nos faltan 2. Uno sería la ruta del dinero, esto es, los participantes de la Secretaría de Hacienda, a quien no podemos entrar en el sistema. Sería un conflicto de interés, que el principal coordinador y ejecutor del gasto público estuviera ahí sentado, pero lo que sí podemos es obtener su información. La información de inteligencia financiera, la información bancaria, la información proveniente del SAT y desde luego la consolidación que hace la Procuraduría Fiscal de esta información.
Ello amerita una reforma constitucional, pero a donde también quiero llegar es a una parte, y con la licencia de la doctora Favela la quiero expresar. También debemos sentar en el sistema anticorrupción a la fiscalización electoral. Precisamente ahí comienza o puede comenzar la hebra de todo el combate a la corrupción. Identificar la licitud de los recursos que utilizan partidos políticos y candidatos es fundamental. Desde luego, llegar a esta integración de la fiscalización electoral al Sistema Nacional Anticorrupción también amerita una reforma constitucional. Eso lo dejo para un mediano plazo y para una valoración más sensata de lo que yo les puedo decir. Pero lo que sí podemos hacer, compañeros, es generar una invitación para que de manera permanente participe el Instituto Nacional Electoral en las sesiones de este Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Nada nos cuesta invitarlo, nada le cuesta al INE estar presente y sumarse de manera recíproca en el combate a la corrupción. Y hay otro punto que podemos generar. La ópera prima, el producto final del sistema anticorrupción, es la emisión de recomendaciones. Algunos pensarán que no siendo vinculantes se trata de una debilidad, situación en la que yo no comparto. Y no la comparto por dos aspectos. Uno, la exitosísima participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la emisión de recomendaciones. Tampoco son vinculantes, pero tienen una fuerza jurídica y política que ha quedado acreditada en todo el sistema de decisiones estatales. Esto mismo debe ocurrir en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y además, si ustedes recuerdan, en el sistema anticorrupción participan 7 actores. Un poder, el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Función Pública. 2 organismos con autonomía constitucional, el INAI y ahora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 3 con autonomía constitucional acotada, la Auditoría Superior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y un invitado al que yo le doy el calificativo de invitado de honor por un estatus constitucional que apenas ahora en el texto constitucional aparece. El Comité de Participación Ciudadana, que además y de forma rotativa entre sus miembros preside el sistema. ¿Por qué hago esta glosa? No podría haber una emisión de recomendaciones vinculantes ante estos organismos de jerarquía constitucional y que forman parte de la división de poderes del orden jurídico. Para ello se debía, en todo caso, pensar en un modelo diferente, pero no ha sido el caso. Al contrario, se ha confirmado el modelo mexicano de rendición de cuentas en sede parlamentaria con un órgano técnico como es la Auditoría Superior y con una comisión de vigilancia. Dicho lo anterior, a la fiscalización electoral la debemos invitar como invitado permanente y ojalá y este comité emitiera una recomendación para conocer su información, a un solo curioso, a uno solo, la configuración de la política integral de combate a la corrupción como lo mandata la Constitución. No se trataría de obtener información para una difusión inapropiada. Mucha de esta es reservada y otro tanto tiene datos personales. Se trataría solamente de información testada que le permita a este comité, ahora que está preparando
el primer proyecto de política integral de combate a la corrupción, obtener magnífica información, originaria información para el combate a la corrupción. Y ya en una segunda etapa, como yo les decía, valorar una posible reforma constitucional. Con esto, colegas, desde luego maestros distinguidos de esta mesa, colegas estudiantes de esta facultad, mi facultad de origen, orgullosamente UNAM, que yo doy por concluida mi participación. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos al doctor Molina Piñeiro, no solamente por la invitación para participar aquí en el curso anual, sino también por la posibilidad de compartir la mesa con la consejera de la Favela, con dos queridos amigos, Miguel Garita y Alejandro Romero Dueño, y yo también, el doctor Luis Hernández, que también decía su alumno, entonces no puedo desentonar y agradecerle al maestro su amistad durante todos los años. Digamos, ya me toca a mí cerrar, trataré de ser muy breve para no abusar demasiado del tiempo. Y quisiera yo como poner esto en contexto, el tema este del viraje, el cambio que hay en estas elecciones del 2018, pues ponerlo en un contexto un poquito más amplio. Yo creo que si partimos del 68, estamos hablando de 50 años, y en estos 50 años me parece que efectivamente se da esta sensación de que México ha avanzado, quizás en algunos momentos retrocedido, que nuestra democracia ha ido y venido, que habrá retos por delante, eso siempre lo decimos. Y estamos en una situación muy curiosa, diría yo, porque de esos discursos como los que de Pablo González Casanova, que hablaba de la democracia en México, del Maquiavelo liberal de Frank Brandenburg, del logro filantrópico de Pablo Paz, de la dictadura perfecta de Mario Valdiviosa, que nos recordaba ayer el senador Monreal, esta idea de desarrollar un régimen hegemónico y no competitivo, me parece que pues, claramente estábamos hace 50 años en un escenario muy diferente al que estamos hoy, pero también hay esta sensación de que podríamos no necesariamente ir hacia mejor, como diría Kant, a progresar, sino crecer quizás en una regresión. Hay quienes dicen que la historia es circular, hay quienes dicen que en realidad es espiral, pasamos por etapas parecidas, pero nunca en el mismo lugar. Pero déjenme tratar de insistir en esto. ¿Qué es lo que ha cambiado en esos 50 años? De un régimen autoritario, autocrático, pasamos a un régimen democrático, al menos en las urnas, al menos se reconoció el triunfo de un partido de izquierda, del peor de los mundos al mejor de los mundos en ese sentido, de la matanza del Tlatelolco de estudiantes, de jóvenes, al gobierno del pueblo, de los jóvenes, electivo en las urnas. Ciertamente creo que hay reformas muy importantes, a mí me parece que las de la ciudadanía activa para votar a haberlo reducido de 21 a 18, la ciudadanía pasiva, ser votado, haberla bajado también, sí. Esas son de esas primeras reformas que empezaron a darle rumbo al país. Y si bien habíamos también, otro de los temas, es que pasamos, ya aquí también han hecho referencia, sobre todo Miguel Ángel, hizo referencia al tema este de los partidos, ¿no? Pasamos de un régimen de partido único, hegemónico, dominante, competitivo, a uno multipartidista, pluripartidista. Me parece que la definición sería relevante, ahorita Diana decía pluripartidista, me parece que es la correcta, y la idea de no nada más de muchos partidos, sino de pluripartidistas, de que reflejen y representen esa pluralidad ideológica. En ese sentido me parece que por ahí hay un buen punto. Y sí, sin duda alguna, al hecho de que tengamos hoy por hoy que un mismo partido, que no era partido hace 3 años, que ese partido haya ganado la presidencia, haya ganado la mayoría de Cámara de Diputados, la mayoría de Cámara de Senadores y 19 de las legislaturas locales. Ese escenario no lo veía el PRI desde el 88. Para que se den una pequeña idea de desde dónde venimos. Y estamos hablando entonces desde hace 30 años que esto giró, creo que vertiginosamente.
Un dato que me parece como muy curioso, y eso digo, muy fresco, después del 88, hasta 1991 el PRI por sí solo contaba con el 60% de la votación, pero desde 94 hasta 2012 el PRI, el PAN y el PRD alcanzaban alrededor del 90%, en tanto que las pasadas elecciones intermedias del 2015 apenas llegaron al 60%. Y 3 años después, esos 3 partidos que eran nuestros 3 grandes partidos, ¿no?, el PRI, el PAN y el PRD, no llegaron ni al 40%. El dato que nos daba Adrián hace rato suma 38.67, yo lo daba a grandes rasgos. Pero el tema, y otro de los temas que me parece como que nos deja esa sensación de que algo ha cambiado, hemos virado, y la pregunta es hacia dónde vamos, es ese presidencialismo fuerte a un sistema presidencial, dirían, un tanto débil, con esta multiplicidad de organismos constitucionales autónomos, todas las atribuciones que antes tenía el presidente de la República, que lo hacían ser tan poderoso, resulta que buena parte de esas atribuciones se les hemos ido soltando a los diferentes organismos constitucionales autónomos. Hoy por hoy, ese presidente ya no es tan poderoso, pero, y digamos, de alguna forma con él está por tratado. Pero de todas formas, esa división de poderes que antes parecería que por la idea del gobierno dividido a partir de las elecciones del 97, donde ningún partido ha tenido la mayoría en las cámaras, insisto, a partir de esta elección ya tendrá el presidente de la República mayoría en ambas cámaras, resulta que eso nos da la sensación que puede cambiar, o qué tanto va a poder cambiar el escenario. Me gustaría como grandes rasgos mencionarles algunos de los datos de los resultados electorales. Tienen ustedes muy claro, ya decíamos que en esta elección de 2018 el presidente de la República gana con el 53.19%. Este dato, digamos, claramente contrasta con todos los demás anteriores. En 94, por ejemplo, cuando ganó Zedillo era el 48.69. Una mayoría bastante clara, pero 48. Fox, que muchas veces vemos como un gran triunfo, 42.52, pero solamente le lleva 6 puntos de diferencia a sus más cercanos perseguidos, 36.11. En 2006, la elección que también se refería a la consejera Pavela, con un margen del 0.56. La elección del 2012, sí, el presidente Peña Nieto ganó con el 38.20%, y el segundo lugar, que era el PG, quedó al 31.60%, menos de 8 puntos porcentuales. Entonces, sí me parece que el dato, o los datos estos, nos hablan de cómo fuimos cambiando de un modelo claramente presidencialista, de partido único, hegemónico, como ustedes quieran, a un régimen un poquito más competitivo, y en el que hay claramente unos temas. Parte de las causas de estos y efectos de este viraje ya las han referido algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra, y me gustaría como agregar alguna que quizás no fue tan contundente. Diría yo que el hecho mismo de la apertura democrática empoderó a los ciudadanos, y ahí sí, el hartazgo, el rechazo de los ciudadanos ante una baja, mala calidad de la democracia, a una baja o mala calidad de los resultados, y esta posibilidad de participar, de votar, ser votado, creo que nos dio una buena fortaleza. Pero una nota, hay mucha gente que dice que esta elección fue muy copiosa. Pues el 63% de la votación está en los márgenes tradicionales de las votaciones en México. Les cuento, solamente la del 94, con toda la razón que uno podrá pensar en esa elección, donde hubo 77.12%. De ahí la del 2000 fue 63.97%, la del 2006 bajó a 58.55%, yo lo atribuyo a la campaña del miedo de aquella época, 2012 63.14% y 2018 63.42%. Entonces no fue que hubiera mucha más votación. Pero ¿qué fue lo que pasó que nos dio la percepción y la sensación de que había más votación? Efectivamente, como se instaló el tema de casilla única para las elecciones federales y locales, las colas se hacían más largas porque uno se tardaba más en votar. Curioso, pequeño detalle, si quieren tonto, pero eso alargó la duración de la jornada y la extendió hasta las otras horas, aunque el resultado lo conocimos desde muy temprano. Yo creo que en ese sentido, otro de esos temas que han tenido, que contribuyeron a este viraje, es una construcción incompleta del llamaje institucional. Creo que sí tenemos instituciones débiles y contradictorias. Lástima que se fue ya la consejera, pero lo hubiera gustado que lo registrara. No sé, la reforma de la Constitución en materia electoral en 2014 nacionalizó la materia, y uno de los efectos fue el que acabo de decir yo, de que se hiciera una jornada más compleja, más complicada. La indebida ampliación del mandato de 4 de los 7 magistrados electorales, y se convalidó por la Suprema Corte,
las tensiones entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, la simulación, ya sea en el tema de las sanciones, y como ya lo refería también Miguel Ángel, el tema de la reelección de las candidaturas independientes. Creo que ahí hay mucho que trabajar, y una gran paradoja, ¿no? Registramos a Margarita Zavala para que a fin de cuentas se bajara ella de la contienda, registramos a el Bronco con mandato del Tribunal Electoral, quien a su vez nos decía que en su momento también podíamos revisar el dato y registrar en un momento hasta Jaguar, ¿no? Entonces, los tres, Margarita, el Bronco y el Jaguar, habían hecho claramente trampa a la hora de subir sus firmas de sus apoyos ciudadanos. ¿Y qué pasó con Marichuy? La única que tenía, tenía más votos limpios que los otros candidatos, y la única que no tuvo el registro fue Marichuy. Pues claramente hay temas que habrá que trabajar en cómo tenemos que mejorarlos. Una nota de las que de alguna forma a Miguel Ángel quisiera como contribuirle al análisis que está haciendo de la representación de los partidos. Algo que también creo que contribuyó mucho a este resultado del 56%, y que es algo muy sutil, es que a final de cuentas solamente había 3 candidatos en la presidencia, porque nos dividimos, o los partidos se dividieron en bloques de 3. Entonces, a la hora que solamente hay realmente 3 grandes candidatos, sin contar al Bronco, que fue el único de los independientes que se mantuvo, entonces realmente a ir a tercios se fragmenta mucho el voto, y entonces sí, uno de ellos logró captar un porcentaje muy alto de los votos, 53%, en tanto que los otros no llegaban al 40%, como ya hacemos referencia. Decía yo que la parte del problema también lo veo yo en el gobierno constitucional débil. Ahí está el reto que ya de alguna forma Alejandro nos dejaba muy claramente trazado, de la corrupción y la impunidad, los temas pendientes de la agenda de corrupción e impunidad, la Casa Blanca, el caso de Ayotzinapa, Peruana, los temas de seguridad, los muertos a la guerra contra el narcotráfico, las fosas clandestinas. Y esto todo dio lugar a una desconfianza de la ciudadanía a los candidatos y a los partidos tradicionales, y yo pensaría que sobre todo al PRIAN, al PRI y al PAN, quienes ya habían tenido la oportunidad de gobernar. El PAN le dieron 12 años, y le preguntan el periodo de voto no precisamente un gran periodo como para que me decían ser premiado con un segundo periodo. Y bueno, que eso habría la posibilidad para que un movimiento como el Movimiento de Regeneración Nacional Morena pudiera causar a la ciudadanía. Y nótese, el Movimiento Ciudadano ganó otra gobernatura, la de Jalisco. Entonces, los partidos no tradicionales, que sumamos a Morena y al Movimiento Ciudadano, parece que van cogiendo buena parte de ese sentido. El PAN ganó Guanajuato, y todavía está sobre la mesa muy controvertida elección en Puebla. A esto sumaría yo los candidatos Anaya, Mid, el Bronco y Margarita, pues creo que fue el único que pudo captar con esa simpatía ciudadana. ¿Qué efectos jurídicos nos tiene esto? Creo yo, y insistiría yo, con la falta de institucionalidad y de legalidad. En lo personal me preocupa mucho el tema que hemos presenciado en los últimos semanas, meses, del tema de las pseudoconsultas al margen de la institucionalidad y de la legalidad. Me parece que esos dos temas, parecería que es la misma cuestión, pero son dos diferentes. Porque entiendo, y capto muy bien, ayer lo decía aquí el Senado Monreal, cómo la forma de hacer valer las consultas populares está muy complicada, está muy compleja. Entonces, refórmenla. Ellos tienen las mayorías para hacer esa reforma, para cambiar los términos, y es lo que creo que valdría la pena hacer. Y ya con eso someter a consultas cuantas cosas como quieran someter a consultas, pero, insisto, con los márgenes legales e institucionales, con las instituciones que estén previstas para realizar esas consultas. Y no decir que porque era muy difícil poder convocar a una consulta popular, entonces no las hacemos nuestras consultas a modo. Eso creo que sería un tema que me parecería importante. Como verán, el reto, creo yo, es preguntarnos qué sigue, hacia dónde vamos, si necesariamente todo seguirá igual, esta idea de la Pedusa, cambiar para que todo siga igual, o si efectivamente vamos a cambiar. Y en ese sentido, cambiar para mejor, cambiar para consolidar lo que creo yo sería un Estado constitucional y democrático de derecho. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta por parte de algunos de ustedes,
Bueno, ya escuchamos aquí muchos puntos de vista, ustedes ya han acompañado de otras conferencias, también de funcionarios públicos, de catedráticos, ¿no? El tema, esto ya es la última mesa redonda de esta parte del curso, empezaremos en febrero del año que viene, ojalá, si ustedes ven ahí los anuncios, si tienen interés, nos acompañen, ¿no? El tema del viraje electoral. Nosotros vemos todavía que aquí hay un discurso de carácter democratizador, ¿no? Se piensa que estas elecciones últimas que hubo, el viraje es en torno a que los ciudadanos estaban molestos por dos aspectos. Se dice, ¿verdad? Hablaba aquí hace unos minutos con mi amigo Alejandro Romero, y decía, por un lado corrupción y por otro lado atomización, ¿no? Por el lado de la corrupción administrativa, pues era obvio que hay un hartazgo de todos los mexicanos. Ahora, siempre hemos visto el aspecto negativo de la corrupción, ¿no? O sea, se considera que la corrupción es negativa por sí. Pero realmente existe una sobrereglamentación en este país y sobre todo una copia de leyes de otros países más desarrollados que cuando se tratan de aplicar en el país, pues lógicamente el país se quedaría detenido, ¿no? Comentaba yo aquí usted con mi amigo Alejandro y con Ángel, en la tarjeta de circulación de mi coche yo sabía que cada 3 años hay que cambiar la tarjeta de circulación. ¿Quién decidió? Otro puede decidir cada 6 meses, ¿no? Así como la cuestión de la contaminación ambiental, ¿no? Y bueno, pues estoy de acuerdo, no vamos a cambiar. No, pero para sacar la tarjeta de circulación hay que llevar la factura original. Los últimos 5 pagos de la tenencia de coche, 7 documentos. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo se puede arreglar? No, mire usted, que no sé, pesos por mil se lo arregla. O sea, por otro lado, México es uno de los países, dicen que tiene un desarrollo económico más importante del mundo. No sé, los clasifican en un lugar 12, 13, ¿no? Y luego hay nos preguntan cómo es posible que un país con tanta corrupción, con tanto daño que genera esta, propicie ese desarrollo, ¿no? Entonces, hay una corrupción, que aprovecho para decírselo a Alejandro, de que el país no hubiese funcionado desde hace muchas décadas si no hubiese ese espacio de corrupción que llamaríamos negativo-positiva, ¿no? No puede haber ninguna corrupción positiva, ¿no? Es obvio que hay una aberración, pero ¿qué es lo que ha permitido? Entonces, ese punto no hay que olvidarlo, porque en última instancia eso tiene que ver con una falta de respeto a la propiedad privada por parte de un sector importante de quienes vivimos en este territorio, ¿no? Entonces, el otro tema es que yo realmente me emociono, siento gran satisfacción de que la gran mayoría de las personas que han hablado de este curso son muy optimistas, ¿no? Creen que este viraje electoral es un nuevo estadio hacia una mejor democratización. Yo que viví de joven, eso acaba se ve como satanización del régimen hegemónico del Partido Único, y que participé en la actividad política de ese grupo de Partido Único, tiránico, autoritario, dictadura perfecta, y todo eso, la silla del águila, todo eso que se ha escrito, ¿no? Lógicamente yo sí creo que este retorno del péndulo democratizador es más dramático, ¿no? O sea, no va el péndulo hacia una mejor democratización en el sentido del Estado de Derecho democrático, sino que se regresa a esta cuestión de un presidencialismo rígido, estricto, radial, vertical, y lo que yo he planteado en algunas ocasiones, por primera vez ese presidencialismo tiene una acentuación carismática. Nunca hubo en el presidencialismo del partido hegemónico del general Calles, el general Cárdenas, un presidente carismático. Ninguno de los presidentes priistas, el último carismático, pero un carisma en otro sentido, ¿no? Carisma de López Mateos, que fue presidente, pero él no era un presidente carismático concentrador de poder, sino era un presidente popular que le gustaba presentarse, exhibirse y ser acogido por los mexicanos. Así se despidió cuando terminó su presidencia, haciendo un recorrido por toda la República,
clausurando obras de agua potable, de hospitales, de silos, a fin de que él quedara como presidente que había, digamos, hecho una reviviscencia de la Revolución Mexicana. Recordemos el libro de texto gratuito, la construcción de las bases de la cultura, la ilusión de antropología e historia. O sea, él reafirmaba, y creo que esto que hablan de la dictadura perfecta de Vargas Llosa es porque esa dictadura priista hizo de la ideología de los ideólogos de la Revolución Mexicana parte de su programa político. O sea, cuando uno ve el libro de texto gratuito y uno ha leído El laberinto de la soledad de Octavio Paz, esa política nacionalista que tiene el gobierno de 1960 a 1980 es precisamente la toma de decisiones políticas basadas en este principio ideológico de la cultura mestiza. Pero nosotros vemos que un viraje que se dio en contra de esto fue precisamente el neoliberalismo del gobierno de Salinas de Gortari. Cuando Salinas de Gortari da por terminada, por quitada la política nacionalista mestiza mexicana, y entonces se mete al neoliberalismo de carácter internacional, en donde no hay mexicanos y no hay indios, hay estos, y ya esta idea del mexicano como base esencial mestiza se desvanece. Lógicamente ustedes que estudiaron los libros del texto gratuito distintos a los de sus padres ya no tienen sentido de unidad nacional, y por eso ahora que se lleva a estas elecciones el movimiento, como se indica, movimiento de renovación nacional, quiere decir que esta renovación es precisamente buscar una nueva identidad. Evidentemente la nueva identidad solamente se puede lograr cuando hay principios hegemónicos. En estos pluralismos, en estas diversidades, es muy difícil. En fin, todos estos son los temas que nosotros hemos querido plantearles a ustedes, estudiantes. Creo que ha sido para ustedes un ejercicio positivo. Aquí tenemos afortunadamente la presencia del Seminario de Derecho Electoral, que ha grabado estos programas y que nos sube a la red y que se divulgan ampliamente, se nos han informado tanto el maestro del director del seminario, ¿no? Y esperamos que esto sea algo que a ustedes les quede como una inquietud, que es el final de este periodo, de este semestre, en el cual ustedes han tenido la postura de que me acompañen, y lógicamente tenemos opiniones, tanto yo de ustedes como ustedes de mí, de carácter diverso, ¿no? Lo cual, pues, lógicamente, enriquece este proceso de formación universitario, y por tanto quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles su presencia. Y desde luego a los señores ponentes, que como ustedes han visto, todos hoy han sido, son amigos míos de hace ya algunas décadas, ¿no? Y lógicamente también ha sido muy importante leer, y ustedes seguramente escucharon y pudieron procesar cómo, dependiendo de la edad de las personas, la concepción de este proceso de democratización se ve desde ángulos muy distintos. Los jóvenes hablan de este priismo como yo hablé en mi época de la vecina trágica. Cuando yo era un hombre joven, pues lógicamente la vecina trágica que trae el homicidio de Madero y todo esto, bueno, es una referencia casi histórica, ¿no? En el año 1960. Igual ahora, cuando se habla del priismo del año 68, se habla como una cosa histórica, ¿no? Esto pasó allá en la época prehispánica, ¿no? Entonces la idea es, ustedes están atentos, son jóvenes, están viviendo un momento de transformación importante. Durante décadas se pensó que el país iba hacia un proceso de pluralismo democrático. Lo que decidieron en las urnas, y ahí me dijo, no hay tampoco exagerar, ¿verdad? O sea, no fue un plebiscito en el sentido de que participó masivamente la población ciudadana. No fue, digo, que siempre ha participado el 63%, lo cual es una diferencia muy clara, es que el segundo lugar estaba muy lejos del primer lugar. Y entonces se supone que la democracia es una democracia competitiva, ¿no? Pero que lo que dice las leyes, ¿no? Que la democracia es el enfrentamiento de grupos políticos por la toma del poder, pero que tienen toda la posibilidad de triunfar, ¿no? Y por eso, claro, lo que dijo aquí Alejandro Romero, la atomización. Aquí vimos la cantidad de partidos que había en la Cámara de Diputados, decía 9, ¿no? Como esta Adriana Favela, que todavía hace la reforma constitucional para reinstalar las candidaturas independientes.
aquí hemos visto como hay gente que dice que sea flexible, que la ley se vuelva más flexible y pueda haber más candidatos independientes. Eso quiere decir que la idea era no nos satisfacen los partidos, queremos más candidatos independientes, más facilidad. Y al final del día, ¿qué pasó? Que toda la gente votó por una persona. Entonces, por lo que hay que tener cuidado porque el PNV puede regresar a su origen, a un origen de un régimen no democrático, no pluralista y por tanto autoritario. Este es el problema que nosotros queremos presentar, que ojalá con la capacidad y sobre todo con la participación consciente de cada uno de nosotros pueda seguir México como un país democrático de Estado de Derecho constitucional. Muchas gracias.